Nehemías. 1 Palabras de Nehemías H. Un cuarto o de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa. 2 Capital del reino, que vino Hanaani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la 3 cautividad, y por Jerusalén. Y me dio un cuarto Herón, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus 4 puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante 5 del Dios de los cielos. Y de un cuarto te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. 6 Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los un cuarto os de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los un cuarto os de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de 7 mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos 8 y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros 9 pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para 10 hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano 11 poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. 2 Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajer 725. Nehemías 2. 2:16. Ges, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dé un cuarto, oh el rey, porque está triste tu rostro, pues no estás en 2. Fermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y de un cuarto al rey, para siempre viva el rey. Como 3. No estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Me dé un cuarto, oh el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al 4. Dios de los cielos, y de un cuarto al rey, si le pleis al rey, y tu siervo 5. Ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey 6. Me dé un cuarto, oh, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además de un cuarto al rey, si le pleis al rey, 7. Que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé 8. Madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las 9 cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías 10. El siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los un cuarto os de Israel. Llegué, pues, a 11. Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de no 12. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle a 13. Fui a la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé
los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas, que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta 14. De la fuente, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por 15. El torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde 16. Yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había. 2:17-3. 10 Nehemías 726. Declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficia. 17 Les, ni a los demás que hacían la obra. Les dé un cuarto, pues, vosotros. Veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego, venid, y edifiquemos el Mu. 18 Ro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y de un cuarto eran: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para 19 Bien. Pero cuanto lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? 20 Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dé un cuarto, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos. Y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. 3 Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. 2 Y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur un cuarto o de Imri. 3 Los un cuarto os de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y 4 sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot un cuarto o de Urías. Un cuarto o de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam un cuarto o de Berequías. Un cuarto o de Mesezabeel. Junto a ellos restauró Sadoc un cuarto o de 5 Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus 6 grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada un cuarto o de Pasea y Mesulam. Un cuarto o de Besodías, ellos la enmaderaron, y levantaron sus 7 puertas, con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaoni, de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro 8 lado del río. Junto a ellos restauró Uziel un cuarto o de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, un cuarto o de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro 9 ancho. Junto a ellos restauró también Refaías un cuarto o de Ur. 10 gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaías un cuarto o de Jaaru 727. Nehemías 3. Noviembre de 1926. Maf, y junto a él restauró Atus un cuarto o de Asabnías. Malquías 11. Un cuarto o de Jaramiasub un cuarto o de Pad Moab restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum 12. Un cuarto o de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus un cuarto as. La puerta del valle la restauró Anún 13. Con los moradores de Zanoa, ellos la reedificaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro, hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del 14. Muladar Malquías un cuarto o de Recab, gobernador de la provincia de Beta-Kerem, él la reedificó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum un cuarto o de Coloce, gobernador 15. De la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías un cuarto o de Azbuk, Gou 16.
gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reún 17. Un cuarto o de Baani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él 18. Restauraron sus hermanos, Baba y un cuarto o de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser 19. Un cuarto o de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch un cuarto o 20. De Zabai con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib sumo sacerdote. Tras el 21. Restauró Meremot un cuarto o de Urias un cuarto o de Cos otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones 22. De la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y a 23. Frente a su casa, y después de estos restauró Azarías un cuarto o de Masías, un cuarto o de Ananías, cerca de su casa. Después de él 24. Restauró Binu y un cuarto o de Nadad otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro, y hasta la esquina. Palal un cuarto o de Uzai, enfrente de la esquina y la torre alta que 25. Seil de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías un cuarto o de Faros. Y los sirvientes del templo 26. 3:27-4. 11 Nehemías 728. Que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta 27 de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran 28 torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno en fren 29 de su casa. Después de ellos restauró Sadoc un cuarto o de Aime. Enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías un cuarto o de 30 Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías hijo de Selemías y Anún un cuarto o sexto de Salaf restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam un cuarto o de Berequías 31 enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías un cuarto o del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala 32 de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. 4 Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de 2 los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y de un cuarto, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron 3 quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual de un cuarto. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra 4 lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y en 5 trégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. 7 Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron 8 mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jeru 9 Salén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. 10 Y de un cuarto, oh Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. 11 Y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y 729 Nehemías 4. 12:5. 3. Nuestros enemigos de un cuarto Herón, no sepan, ni vean, hasta que entremos.
en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban en 12, y ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las 13 partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, y me levanté y de un cuarto a los nobles y 14 a los oficiales, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros un cuarto os y por vuestras un cuarto as, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros 15 enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos 16 bajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, 17. Y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno 18. Tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y de un cuarto a los nobles, y a 19. Los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos 20. Allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Noso 21. Trous, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También de un cuarto entonces al pueblo, cada uno con su criado per 22. Manezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela. Y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, 23. Ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres con 5. Tras sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nus 2. Trous un cuarto os y nuestras un cuarto as, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes 3. Decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y 5:4-16 Nehemías 730. 4 nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para él. 5 tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros un cuarto os como sus un cuarto os, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos. Y nuestras un cuarto as a servidumbre, y algunas de nuestras un cuarto as lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque 6 nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en 7 gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les de un cuarto exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y Cambou 8 que contra ellos una gran asamblea, y les de un cuarto nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y K. 9 Yaron, pues no tuvieron que responder. Y de un cuarto no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para 10 no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero. 11 y grano, quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite. 12 que demandáis de ellos como interés. Y de un cuarto herón, lo devolveremos. Y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que a 13 rían conforme a esto. Además sacudí mi vestido, y de un cuarto así
Sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo 14 conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. 15 Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de 16 Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y 731 Nehemías 5. 17:6. 12. No compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí. En la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los 17 que venían de las naciones que había alrededor de nosotros. Estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era 18. Un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mi aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo. Esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios 19. Mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los 6 demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro. Y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem 2 enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas. En el campo de Ono. Mas ellos habían pensando hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo, yo hago una gran obra, y no 3. Puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, 4. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat en 5. Vio a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído 6. Entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas 7. Que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven. Por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decir 8. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se 9. Debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a 10. Casa de Semaías H1/4 o de Delaía, H1/4 o de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dé 1/4 o, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo. Porque vienen para matarte, sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces de 1/4 un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién? 11. Que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que 12. 6:13-7. 8 Nehemías 732. Hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat 13 lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer. Así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que 14 fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban 15 infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 20. 16:5 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. 17 Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los príncipa. 18 les de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. ¿Por qué? Muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías H1/4 o de Ara,
y Joanán su H1/4 había tomado por 19 mujer a la H1/4 de Mesulam H1/4 de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. 7 Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas. 2 Y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanaani, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más 3 que muchos, y les dé un cuarto, no se abran las puertas de Jerusalén. Hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante 4 de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero 5 poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían 6 subido antes, y encontré en el escrito así: estos son los H1/4 de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor rey de Babilonia, y que volvieron a 7 Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El 8 Número de los varones del pueblo de Israel, los H1/4 de Paros. 733 Nehemías 7. 950. 2172. Los H1/4 de Sefatías, 309. 72. Los H1/4 de Ara, 652. 10. Los H1/4 de Pat Moab, de los H1/4 de Jesúa y de Joab, 211. 1818. Los H1/4 de Ilam, 1212. 54. Los H1/4 de Zatu, 840-13. Y 5. Los H1/4 de Zakai, 760. Los H1/4 de 14, 15. Binui, 648. Los H1/4 de Bebai, 616. 128. Los H1/4 de Azgad, 2617. 22. Los H1/4 de Adonicam, 667. 18. Los H1/4 de Bigvai, 2067. Los H1/4 de Adin, 19, 20. 655. Los H1/4 de Itar, de Ezequías, 21. 98. Los H1/4 de Asum, 328. 22. Los H1/4 de Bezai, 324. Los H1/4 de Jarif, 23, 24. 112. Los H1/4 de Gabaón, 95. Los Baro 25, 26. Nes de Belén y de Netofa, 188. Los varones 27. De Anatot, 128. Los varones de Bet-Azmabet, 28. 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Vi 29. Rot, 743. Los varones de Ramai de 30. Jeba, 621. Los varones de Micmas, 131. 22. Los varones de Betel y de Jai, 123. 32. Los varones del otro Nibou, 52. Los H1/4 del otro 33, 34. Ilam, 1254. Los H1/4 de Haram, 35. 320. Los H1/4 de Jericó, 340 y 36. 5. Los H1/4 de Lad, Hadidiono, 721. 37. Los H1/4 de Senaa, 3930. Sacerdotes, 38, 39. Los H1/4 de Jedaías, de la casa de Jesúa, 970. Y 3. Los H1/4 de Aime, 1052. Los H1/4 de 40, 41. Pasur, 1247. Los H1/4 de Haram,
42. 1017. Levitas, los H1 cuartos de Jesúa, de Cadmiel, de los 43. H1 cuartos de Odavías, 74. Cantores, los H1 cuartos de 44. Asaf, 148. Porteros, los H1 cuartos de Salum, 45. Los H1 cuartos de Itar, los H1 cuartos de Talmón, los H1 cuartos de Acub, los H1 cuartos de Atita y los H1 cuartos de Sobai, 138. Sir 46. Baint del templo, los H1 cuartos de Cia, los H1 cuartos de Asufa, los H1 cuartos de Tabaot, los H1 cuartos de Queros, los H1 cuartos de Sia, los 47. H1 cuartos de Padón, los H1 cuartos de Levana, los H1 cuartos de Agaba, los 48. H1 cuartos de Salmai, los H1 cuartos de Anán, los H1 cuartos de Gidel, los 49. H1 cuartos de Gar, los H1 cuartos de Reaía, los H1 cuartos de Recín, los H1 cuartos 50. 751-73 Nehemías 734. 51 de Necoda, los H1 cuartos de Gazam, los H1 cuartos de Uza, los H1 cuartos de 52 Pasea, los H1 cuartos de Besai, los H1 cuartos de Meunim, los H1 cuartos de 53 Nefisesim, los H1 cuartos de Bakbuk, los H1 cuartos de Akufa, los H1 cuartos 54 de Harur, los H1 cuartos de Bazlut, los H1 cuartos de Meida, los H1 cuartos 55 de Arsa, los H1 cuartos de Barcos, los H1 cuartos de Sísara, los H1 cuartos 56, 57 de Tema, los H1 cuartos de Necía, y los H1 cuartos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los H1 cuartos de Sotai, los H1 cuartos de 58 Soferet, los H1 cuartos de Perida, los H1 cuartos de Jaala, los H1 cuartos de 59 Darcón, los H1 cuartos de Gidel, los H1 cuartos de Sefatías, los H1 cuartos de 60 Atil, los H1 cuartos de Poquereta Zebaim, los H1 cuartos de Amón. Todos los sirvientes del templo e H1 cuartos de los siervos de Salomón. 61-392. Y estos son los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerub, Adone a Eime, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran 62 de Israel, los H1 cuartos de Delaía, los H1 cuartos de Tobías y los H1 cuartos de 63 Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los H1 cuartos de Abaía, los H1 cuartos de Cos y los H1 cuartos de Barzilai, el cual tomó mujer de las H1 cuartos de Barzilai Galaadita, y se llamó Del. 64 nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías. 65 y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio, y les dio un cuarto el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, hasta 66 que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congrega. 67 Ción junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores. 68 y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos. 69 245, camellos, 430. 75, asnos, 6.720. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones. 71 y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de 72 oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata, y 73-67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel, en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los H1 cuartos de Israel estaban en sus ciudades. 735 Nehemías 8. 1:13. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza 8. Que está delante de la puerta de las aguas, y de un cuarto eran a Esdras. El escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová
había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y le 3. Yo en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que 4 habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de 5. Todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Vendo un cuarto o entonces. Ces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió. Amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Baani, Sere 7. Vías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley 8. De Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote 9. Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. De un cuarto eran a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dé un cuarto, y comed grosu 10. Ras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los 11. Levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad. Porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se 12. Fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de 13. Las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdrasel. 8:14-9. 8 Nehemías 736. 14 Escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los un cuarto os de Israel en tabernáculos en la fiesta 15 solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, y traíd ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo. 16 como está escrito. Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas. E hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios. En los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta. 17 de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué un cuarto o de Nan hasta aquel día, no habían hecho así los un cuarto os de Israel. 18 Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. 9 El día 24 del mismo mes se reunieron los un cuarto os de 2 Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de 3 sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte. 4 Confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Baani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Baani y Kenani, y clamaron en voz 5 alta a Jehová su Dios. Y de un cuarto eran los levitas Jesúa, Cadmiel, Baani, Asabnías,
Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre 6 toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te 7 adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abra. 8 Ham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto. 737 Nehemías 9. 9:21. Con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste 9. La aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Fa 10. Raón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste 11. El mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste 12. De día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaídes 13. Cendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de 14. Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les a 15. Castaguas de la peña, y les de un cuarto oíste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron 16. Su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron 17. Oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, 18. Cuando hicieron para sí becerro de fundición y de un cuarto Herón, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias 19. No los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche. La columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y 20. No retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa 21. Tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se innueve. 22:32 Nehemías 738. 22 que eran sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey. 23 de Esbón, y la tierra de Ag rey de Basán. Multiplicaste sus un cuartos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. 24 y los un cuartos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la 25 tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales, comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran 26 bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti. Y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron 27 grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron.
Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que 28 los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los 29 oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá, se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. 30 les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo 31 cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los de Sam. 32 paraste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora, pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los 739 Nehemías 9. 33:10. 29. Reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo 33. Que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros 34 príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios. ¿Con qué les amonestabas? Y ellos en su reino y en tu 35. Mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, Enos 36. Aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para 37. Los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel 38. Promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron, Nehemías el gobernador, un cuarto o de 10. Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amados, 3. Rías, Malquías, Atus, Sebanías, Maluc, Haram, Meremot, 4, 5. Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, un cuarto a 6, 7. Min, Macías, Bilgai y Semaías, estos eran sacerdotes. Y 8, 9. Los levitas, Jesúa un cuarto o de Azanías, Binui de los un cuarto os de Nadad. Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, 10. Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Zacur, Serebías, 11, 12. Sebanías, Odías, Baani y Beninu. Los cabezas del pueblo, 13, 14. Paros, Paat Moab, Ilam, Zatú, Baani, Buni, Azgad, Bebai, 15. Adonías, Bigbai, Adín, Eitar, Ezequías, Azur, Odías, a 16, 17, 18. Sum, Bezai, Jarif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesulam, Ecir, 19, 20. Mesezabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, 21, 22, 23. Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, 24, 25. Masías, Aías, Anán, Maluc, Haram y Baana. Y 26, 27, 28. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores. Los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus
H un cuarto os e H un cuarto as, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales, para Prats 29. Tar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por 10:30-39 Nehemías 740. Moisés siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. 30 Y que no daríamos nuestras H un cuarto as a los pueblos de la tierra. 31 Ni tomaríamos sus H un cuarto as para nuestros H un cuarto os. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos. 32 Descansar la tierra, y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro 33 Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua. Para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el 34 Servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes. Los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como 35 está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las primicias del fruto. 36 De todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros H un cuarto os y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la 37 casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras la 38 bores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote H un cuarto o de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de 39 nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. ¿Por qué? Las cámaras del tesoro han de llevar los H un cuarto os de Israel y los H un cuarto os de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa. 741 Nehemías 11. 1:17. De nuestro Dios. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del 11. Pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y vende un cuarto o el pueblo a todos los varones que dos voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos 3 son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los H un cuarto os de los siervos de Salomón. En 4. Jerusalén, pues, habitaron algunos de los H un cuarto os de Judá y de los H un cuarto os de Benjamín. De los H un cuarto os de Judá, Ataías H un cuarto o de Ucías, H un cuarto o de Zacarías, H un cuarto o de Amarías, H un cuarto o de Sefatías, H un cuarto o de Malaleel, de los H un cuarto os de Fares, y Masías H un cuarto o de Baruc, 5. H un cuarto o de Coloce, H un cuarto o de Azaías, H un cuarto o de Adaías, H un cuarto o de Joiarib. H un cuarto o de Zacarías, H un cuarto o de Siloni. Todos los H un cuarto os de Fares 6. Que moraron en Jerusalén fueron 468. Hombres fuertes. Estos son los H un cuarto os de Benjamín, Salú H un cuarto o de 7. Mesulam, H un cuarto o de Youd, H un cuarto o de Pedaías, H un cuarto o de Colaías, H un cuarto o de Masías, H un cuarto o de Itiel, H un cuarto o de Jesaías. Y tras el Gabai Isa 8. Lai, 928. Y yo el H un cuarto o de Zicri era el prefecto 9. De ellos,
y Judá h un cuarto o de Senúa el segundo en la ciudad. De 10. Los sacerdotes, Jedaías h un cuarto o de Joiarib, Jaquín, Seraías h un cuarto o de 11. Hilcías, h un cuarto o de Mesulam, h un cuarto o de Sadoc, h un cuarto o de Merayot, h un cuarto o de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los 12. Que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías. H un cuarto o de Jeroam, h un cuarto o de Pelalías, h un cuarto o de Amsi, h un cuarto o de Zacarías. H un cuarto o de Pasur, h un cuarto o de Malquías, y sus hermanos, jefes de 13. Familias, 242, y Amasai h un cuarto o de Azareel. H un cuarto o de Azai, h un cuarto o de Mesilemot, h un cuarto o de Aime, y sus hermanos, 14. Hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Zabdiel h un cuarto o de Gedolim. De los levitas, Semaías h un cuarto o de 15. Asub, h un cuarto o de Azricam, h un cuarto o de Asabías, h un cuarto o de Buni, Sabe 16. Taí y Jozabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías h un cuarto o de Micaía, 17. H un cuarto o de Zabdi, h un cuarto o de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, Bakbu 11. 18-12. 11 Nehemías 742. Quías el segundo de entre sus hermanos, y Abda h un cuarto o de Samúa. 18 h un cuarto o de Galal, h un cuarto o de Jedutún. Todos los levitas en la santa 19 ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 170. 22. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas. 21 en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Cia y Gispa tenían 22 autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas. En Jerusalén era Usi h un cuarto o de Baani, h un cuarto o de Asabías, h un cuarto o de Matanías, h un cuarto o de Micaía, de los h un cuarto os de Asaf, cantores, sobre 23 la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada 24 día. Y Petaías h un cuarto o de Mesezabeel, de los h un cuarto os de Sera h un cuarto o de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. 25 tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los h un cuarto os de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas. 26, 27 en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet Pelet, en 28 Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siklag, en Meconai. 29, 30 sus aldeas, en Enrimón, en Soura, en Jarmut, en Zanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Azeca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inom. 31 y los h un cuarto os de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en 32, 33 ahí con acento a, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Naab, Ananías, Geise. 34, 35 Ramá, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lad, Iono, Valle. 36 de los artífices, y algunos de los levitas, en los repartimientos de Judá y de Benjamín. 12 estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. H un cuarto o de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. 2, 3, 4 Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reum, Meremot, Iddo. 5, 6 Gineto, Abías, M un cuarto Amín, Madías, Bilga, Semaías, Joiarib. 7 Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. 8 y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías. Que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. 9 y Bacbuquí y Asiuni, sus hermanos, cada cual en su ministe. 10 Río. Jesúa engendró a Joiacim, y Joiacim engendró a Eliasib. 11 y Eliasib engendró a Joiada, Joiada engendró a Jonatán, y 743 Nehemías 12.
Diciembre de 1936. Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiacim los sacerdotes jefes de familias fueron, de Seraías, Meraías, de Jeremías. Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, 13. De Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Haram, Adna, de 14, 15. Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de 16, 17. Abías, Zicri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Sa 18. Mua, de Semaías, Jonatán, de Joiarib, Matenai, de Jedaías, 19. Usi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de 20, 21. Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, 22. De Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los un cuarto os de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el Li 23. Brou de las crónicas hasta los días de Joanán un cuarto o de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa un cuarto o de 24. Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, 25. Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim 26. Un cuarto o de Jesúa, un cuarto o de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación 27. Del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares. Para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los un cuarto os de los cantores, así de la 28. Región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba 29. Y de Azmabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los 30 levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice 31. Luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos 32. Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, es 33. Dras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de 34, 35. Los un cuarto os de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías un cuarto o de Jonatán, un cuarto o de Semaías, un cuarto o de Matanías, un cuarto o de Micaías. Un cuarto o de Zacur, un cuarto o de Asaf, y sus hermanos Semaías, Aza 36. 12 37 13. 2 Nehemías 744. Deil, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hanaani, con los instrumentos musicales de David varón de Dios, y el escriba. 37 Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las 38 aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la 39 torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de 40 las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad. 41 de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con Trom. 42 pitas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Usi, Joanán, Malquías. Y la Mieser. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías. 43 era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Y se regó un cuarto Aarón, porque Dios los había recreado con grande contentamiento,
se alegraron también las mujeres y los niños. 44 Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá. 45 Con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios, y el servicio de la expiación. Como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto. 46 De David y de Salomón su un cuarto o. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores. 47 Para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los un cuarto os de Aarón. 13 Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los un cuarto os de Israel con pan y agua, sino que 745 Nehemías 13. 3:17. Dieron dinero a Balaam para que los maldó un cuarto era, más nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, 3. La ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la 4. Cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban 5. Antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 6:32 de Artajerjes rey de Babilonia fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. 7. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos 8. Los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y de un cuarto 9. Que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo 10. Que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido. Cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales, y 11. De un cuarto porque está la casa de Dios abandonada. Y los reuní. Y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del 12. Grano, del vino y del aceite, a los almacenes. Y puse por 13. Yordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán un cuarto de Zacur, un cuarto de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios. 14. En orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios, y en su servicio. En aquellos días vi en Judá 15. A algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían 16. Pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los un cuarto os de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá 17. Y les dé un cuarto qué mala cosa es esta que vosotros hacéis. Profa 13. 18:31 Nehemías 746. 18 Nando así el día de reposo. No hicieron así vuestros padres. Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el 19 día de reposo. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, de un cuarto que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis 20 criados, para que en día de reposo no introdujeran carga.
y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes. 21 y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté. Y les dé un cuarto, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Sí. Lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron. 22 en día de reposo. Y de un cuarto a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname. 23 Según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas. 24 y moabitas, y la mitad de sus un cuarto os hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban 25 conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldé un cuarto, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras un cuarto as a sus un cuarto os, y no tomaréis de sus un cuarto as para vuestros un cuarto os, ni para vosotros. 26 mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él. 27 Le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar. 28 Contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los un cuarto os de Joiada un cuarto o del sumo sacerdote Elías Iber yerno de 29 Sanballat Toronita, por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. 30 Y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus 31 grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña. En los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.